Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Así que mientras se pueden tomar asiento, familia, mientras que los niños van saliendo y van a su clase, estar orando por ellos para que el Señor use este tiempo en Grace Kids y que use a sus maestras que les comparten grandes verdades. Familia, bienvenidos de nuevo. Estoy muy feliz de verles otro domingo por la gracia del Señor. Como saben, terminamos la semana pasada una serie por la Epístola de Santiago y hoy ya nos adentramos a otra nueva serie. Pero antes de entrar al título de la serie, yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo que todos aquí amamos las historias. Contamos historias, somos personas que nos gustan las historias, pero también hay un cierto amor específico por las historias de amor. Ahora, antes que los hombres digan, no, esto no soy yo, quiero recordarte que aún el hombre es movido por películas donde muestran a un príncipe, donde muestran a un ejército entrando a salvar a un pueblo, a guardar y cuidar a una mujer, a un niño. Las historias de los héroes para nosotros son, de alguna manera, mueven tanto el corazón de la mujer como el corazón del hombre, aunque muchos hombres digan, no, a mí no estoy llorando ahorita, no. Dentro de nosotros, toda historia que profundice o muestre amor, redención, compra, cuidado, justicia, en nosotros hay una tendencia a responder positivamente, hay una tendencia que nos mueve el corazón. Bueno, este mes, como ustedes saben, el mes de febrero se celebra el mes del amor. Y especialmente el 14 de febrero se celebra San Valentín o San Valentín y Valentine's Day. Y esta celebración del amor es algo muy bueno. Es muy bueno porque nosotros celebramos que primeramente Dios es el creador del amor. Nosotros celebramos el amor y lo bueno que es que Dios haya creado seres capaces de amarse y de amar, siempre y cuando esta clase de amor sea en los términos y en la manera y conforme a lo que Dios dice que es verdadero amor. Porque todas estas historias que celebramos, películas que cuentan el relato de rescate, de salvación, de comprar, de guardar, de justicia, lo que hace es estas relaciones e historias, humanamente hablando, deben ser oportunidades para levantar tu vista y la mía a la historia verdadera del amor verdadero. Por eso es que nos inclinamos hacia estas películas o hacia estas historias o libros, porque nos impulsan verdaderamente al verdadero amor. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios más ama de esta creación o en esta creación? ¿Qué es lo que Dios más ama? Si te preguntaban a ti, tus amigos, tus familiares, o tú mismo te preguntas, ¿qué es lo que Dios más ama? ¿Qué contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta ante esta pregunta? Porque hoy vamos a comenzar todo el mes de febrero, vamos a comenzar hoy una serie titulada El Profundo Amor. Y lo que estamos tratando de entender detrás de esta serie es que la Biblia misma nos enseñe y nos explique cómo es que el amor de Dios es mostrado, cómo es que el amor de Dios de alguna manera se extiende y se expresa para lo que Él creó, que es esta creación. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, nosotros creemos que el amor de Dios es un regalo, es una bendición. Es algo que recibimos de parte de Él y por lo tanto, como buenos mayordomos que reciben algo de Él, lo que queremos hacer es entender más y más esta clase verdadera de amor del Dios verdadero y cómo esta clase de amor único nos impulsa entonces para poder amarnos los unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que Dios más ama en esta creación?
Para tú contestar esta pregunta, tú necesitas una cosmovisión. Tú necesitas un marco de cómo es que Dios ama lo que ama y por qué es que Él ama lo que ama. Y cómo tú le respondes, bueno, con qué tipo de cosmovisión o de marco de vida es el que tú manejas. Cómo tú ves las cosas. ¿Qué filtro pasa por tu mente para entender el propósito, la razón, el fundamento de esta creación? ¿Por qué es que existe esta creación? Y eso es lo que vamos a ver entonces en estas próximas 4 semanas. Así que yo quiero que abras tu Biblia. Vamos a entrar al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 1 al 2. Así que ve a tu Biblia, el primer libro de la Biblia y casi la primera página, porque ahí está Génesis capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 1 al 2. Así que déjame leerlos para ver qué es lo que vamos a ver en esta tarde. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, lo que vamos a ver aquí en estos 2 versículos es cómo Moisés responde a 2 preguntas. Moisés, quien es el autor de Génesis, Moisés es quien escribió lo que se considera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El primero es Génesis, y lo que hace Moisés acá es entonces darte un marco de vida, una cosmovisión de quién creó la tierra y para qué creó la tierra. Entonces vamos a ver 2 preguntas. ¿Por qué fue creada esta tierra o quién la creó? Número 1, y después, ¿para qué fue creada? Así que comencemos con la primera pregunta, y es ¿quién creó la tierra? De nuevo, Moisés lo que está haciendo aquí de primera mano, de una vez cuando tú abres tu Biblia, es mostrar que sí, la creación tiene un comienzo, tiene un principio, pero inmediatamente él contesta que si la creación tiene un principio es porque tiene un creador. Hay alguien detrás de lo que nosotros podemos ver quien ha creado todas estas cosas. Entonces, para nosotros poder responder a estas preguntas fundamentales de qué de esta tierra, por qué esta tierra y para qué de esta tierra, tú necesitas de nuevo entonces que estas preguntas estén tan vividas en tu vida, tan convencido de lo que tú crees, porque entonces a manera en que tú respondas a estas preguntas es que vas a vivir tu vida. Acuérdate que terminamos esta serie por la Epístola de Santiago, donde vimos el tema de vive tu fe, pero tú no vas a poder vivir tu fe de la manera que glorifica a Dios si tú no has entendido el por qué Él te creó y para qué Él te creó. ¿Por qué es que Él creó? ¿Para qué fue que Él creó? Son preguntas que todos aquí, independientemente de qué trasfondo tú vengas, quizás tú estás aquí, tú eres un ateo, tú no crees en Dios, esta pregunta tú te la has hecho. Quizás tú eres un gnóstico, una persona que sabe que hay un ser supremo o algo por ahí y de todas formas te has hecho esa pregunta. Quizás tú eres un creyente y te has hecho esa misma pregunta. No importa la edad, no importa el contexto, no importa la cultura, todos aquí nos hacemos la pregunta fundamental de la vida: ¿y qué de esto? ¿Y para qué de esto? Por tanto, lo que estamos tratando de hacer es que al vivir nuestra fe tenemos que entender el por qué y el para qué de nosotros aquí. ¿Qué fue lo que esta persona quiso hacer al crear lo que Él creó? Como dije al principio, todos nosotros, como seres humanos, nos vamos y nos dirigimos en base a historias y cuentos. No sé si te ha pasado a ti, pero puede ser que cuando llegues a casa con tus hijos, con tus familiares, con tu papá, tus abuelitos, siempre se cuenta la misma historia. No importa cuántas veces la han contado, tú te ríes. Tú ya sabes cómo comienza y cómo va a terminar, pero siempre te vas a reír, siempre encuentras algo de nostalgia, de recuerdo, de felicidad, porque nosotros somos seres humanos que nos gustan, nos atraen las historias. Nuestra vida entera está basada en cómo tú cuentas tu historia, cómo tú relatas del por qué estás aquí, cuál es la historia de tu vida. Una pregunta que nos hacemos: ¿por qué estás aquí en esta tierra? ¿Quién te creó? Y más que quién te creó, ¿para qué te creó? ¿Qué fue lo que te creó? ¿Qué te creó? Ahora, si tú crees, otra vez hablando de un punto de vista donde tú crees que tú fuiste creado por la muy conocida teoría de la evolución, entonces tu razonamiento, tu pensamiento va a ser que yo he sido creado por la evolución, en donde ciertas especies están expuestas a esto que se llama la presión selectiva, que por el cambio en el ambiente se adaptan, pero hay unas que no se adaptan y por lo tanto esas especies que no se adaptan mueren y dejan ningún rastro
que estuvieron acá. Ahora, si tu manera de ver la respuesta del por qué estás aquí y qué fue lo que te creó, si tu pensamiento es esta teoría de la evolución, esta teoría, déjame decirte con todo cariño, con todo amor, no ofrece mayor propósito del por qué estamos aquí. Si el único propósito es evolucionar o esperar evolucionar, pero no hay un propósito del por qué y el para qué, y si no evolucionas, mueres y te quedas ahí, ¿cuál es el propósito detrás de tu vida? ¿Cuál es la motivación? Bueno, quizás tu motivación sería sobrevivir. Tengo que sobrevivir, porque yo no sé cuándo es que yo voy a morir. Pero quizás tú vienes desde tu punto de vista y tú dices, bueno, quizás es la teoría de la evolución, que interesantemente, déjame mencionar esto que lo encontré curioso. El mes de febrero celebramos, como acabo de decir, febrero 14, el Día del Amor y el Día de la Amistad. Interesantemente, muchos celebran 2 días antes el Día de Darwin, porque Darwin, quien es el padre de la teoría de la evolución, él nace en febrero 12. Pero ¿sabes qué es lo más trágico de esto? Que en el mismo día, en el mismo mes que se celebra el Día del Amor, se celebra una teoría que sinceramente tiene poco de amor, nada de amor. En lo absoluto no tiene nada, no enseña nada sobre la miel. Más bien, creo yo, de una manera humilde, deja un vacío en tu corazón enorme de tu existencia, el por qué, si meramente eres una especie y ya. Por tanto, de una manera contradictoria, unos celebran 2 días antes el Día de Darwin por ser el padre de la evolución, 2 días después celebran el Día del Amor, y yo digo, ¿qué relación tiene esto con lo otro? ¿Qué amor tú encuentras en esta teoría? Y ahora sí, quizás tú vienes de otro trasfondo, donde tú dices, bueno, yo no creo tanto en la teoría de la evolución, pero sí yo creo más que todo en que yo soy un producto de una explosión, como se conoce el Big Bang Theory o la teoría de la gran explosión, que de alguna manera el mundo, el universo estaba en un estado muy denso y de mucho calor y explotó. Después la Tierra se empezó a enfriar, o el universo comenzó a enfriarse, y así poco a poco fueron formadas las estrellas, el Sol, la Luna, y poco a poco la Tierra nuevamente. Si tú eres el producto de una mera explosión, ¿de dónde sacar el argumento que tú conoces lo que es amor? ¿De dónde sacar el argumento que tú eres un ser creado para pensar y tener compañía, contar historias, reflejarte en otras personas? Si tan solo nuestro entendimiento viene por medio de una explosión o la gran explosión, ¿para qué compartir tiempo juntos? ¿Cuál es la motivación detrás de esta cosmovisión? Porque otra vez esta teoría no responde al propósito de la creación. Quizás tratarán de responder a la pregunta de cuándo surgió la creación. Quizás por ahí se irán, pero la pregunta más que se tienen que hacer es el propósito de esa creación. ¿Para qué? Entonces, tanto la teoría de la evolución como la teoría del Big Bang Theory y la teoría de la gran explosión, lo que deja es más preguntas que respuestas. Más vacío que sentirse con propósito, con identidad, con valor. Pero también hay el resto de la historia, han habido varias respuestas a estas preguntas. Moisés, por ejemplo, él escribe la historia de Génesis, de la creación, dentro de un marco de otras historias en su tiempo. Este no es el único relato que hay de la creación. Moisés y el pueblo de Israel, estando rodeados, siendo tentados a creer en tantas otras historias, Dios, Yahweh, le dice a Moisés, escribe lo que realmente es la historia. Ante un mundo donde la posibilidad era que quizás lo que era una guerra entre dioses. El dios luna con el dios sol, el dios el dios mar, y hay una guerra entre dioses que interesantemente cada una de estas historias muestra que estos dioses han creado al ser humano para que les sirvan a ellos y para que les den valor, para que les den alimento al Dios. Y que si no hacen lo que este Dios les dice, Él se va a enojar contra ellos. Y viene Moisés por parte de Dios y nos relata y nos cuenta que verdaderamente hay alguien que ha creado lo que nosotros podemos ver. El ser humano
lo que muestra cada una de estas historias es que tiene un profundo clamor en su ADN, en su vida, con las preguntas esenciales de la vida. Cada historia muestra no que hay varios dioses, no, que el ser humano está en búsqueda de un Dios. El ser humano clama porque algo le dé propósito, valor a él. Tanto el ateo abraza su teoría, como el gnóstico abraza su mera superficial creencia, como el creyente, a diferencia de una gran verdad proclamada por las Escrituras, y es que hay un Dios que ha creado absolutamente todo esto. La pregunta es entonces, no es si tú adoras. La pregunta otra vez, ¿a quién tú adoras? La pregunta no es si tú tienes una historia en tu vida y el por qué y el para qué fuiste creado. La pregunta del millón sería, ¿es esa historia la verdadera? ¿Es y has abrazado la historia verdadera? No es si has creído una historia, no, tú la has creído. La pregunta es si esta historia es la verdadera. Y lo que vemos entonces en Génesis 1, el primer versículo, los dos primeros versículos de toda la historia de Génesis y Apocalipsis comienzan con este relato de la historia verdadera, de la historia con una cosmovisión y un marco de vida que nos permite ver la creación desde este punto de vista. En el principio, Dios. En el principio Dios creó, en el principio Dios hizo. Él es el creador, Él es el único con la capacidad de crear y crear de lo que se ha conocido ex nihilo, de la nada. Él ha creado absolutamente todo de la nada y deja que eso llegue a tu mente. ¿Cómo así? Mi Dios, el Dios verdadero, no necesitó nada de lo material que la teoría de la evolución y de la teoría de la gran explosión necesitan. Dios no necesita nada para hacer todo lo que tenemos. Él es el creador. Él es, y Moisés de una vez se entra a decir, no, Él ha creado todo, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo, todo tiene un principio, y es que Dios lo creó, Dios habló y se hizo, Dios dijo y se hizo, Dios lo dijo y se cumplió. Todo tiene un comienzo, pero Dios no tiene un comienzo. Todo tiene un principio, pero Dios no tiene un principio. Todo necesita de Dios. Dios es autosuficiente y capaz. Por lo tanto, mi oración es que mientras que caminamos en esta serie, estos mensajes y este mensaje llegue a cada uno de nosotros, a nuestra mente y nuestro corazón, con la fuerza de un cohete espacial yendo y siendo dirigido al espacio, que llegue a tu corazón y llegue a tu mente, para que entonces veamos a este creador soberano y precioso, a este creador que dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quizás tú has leído esto miles de veces. Quizás lo has escuchado en la escuela dominical por años. Y quizás para ti ir a Génesis 1:1 es, sí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero deja que esto te asombre. En el principio no había absolutamente nada, y el Dios que siempre ha existido creó. Él lo hizo. Que llegue con tanta profundidad a tu corazón, que podamos decir como el autor del Salmo 102, versículo 25 en adelante, lo siguiente: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos, fíjate esto, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú, Yahweh, Señor, soberano, Dios, poderoso, tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Ese es nuestro Dios. De esa manera es que habla y comienza la historia del Redentor soberano Dios, diciendo: yo soy el creador. Yo no necesito de nada, yo soy el que ha creado absolutamente todo esto. ¿Y por qué es esto importante? Porque veamos que aunque Él ha creado todo, Él trasciende lo creado. Aunque Él ha creado absolutamente todo lo que vemos, el cielo y la tierra y todo lo que hay aquí, Él no está sujeto a su creación. Él trasciende lo creado. Él está por encima de lo creado. Tú y yo estamos sujetos, de alguna manera amarrados, por decirlo así, con el tiempo. Él creó el tiempo.
Tú y yo estamos sujetos a que un día vendrá cuando nacemos o moriremos. Él no tiene ni un día de nacer ni un día que morir. Él simplemente es Dios. Y la Biblia comienza con esta compromiso, ayudarnos a entender que Él está por encima de lo que Él ha creado. Nosotros no creemos en la mentira del panteísmo, donde enseña que lo creado tiene algún aspecto de Dios y que es Dios. Por ejemplo, hay una gran diferencia cuando tú dices, el mar es Dios. Decimos, no, el mar no es Dios. El mar es creación de Dios. Porque en el momento en que tú hagas una definición de que ese árbol es y tiene parte de Dios, tú estás haciendo de ese árbol o de ese mar algo divino que solamente Dios tiene. Por lo tanto, lo que debe hacer la creación es ser una ventana que te apunte al Creador. Todos los cielos y la tierra, todo lo creado debe ser este espejo, estas gafas, estos lentes en el cual tú miras y dices, este es el Creador. Él ha creado absolutamente todas las cosas. Solo Él tiene este grado perfecto de divinidad. Solamente Él es Dios. Pero interesantemente la Biblia no nos deja ahí, sino que cuando tú vas a lo largo de la historia vas a encontrar que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es exactamente Dios, de la misma esencia del Padre, es divino completamente. Bueno, ¿dónde vemos esto? Porque suena muy bien, pero Michael, muéstranos dónde está esto, pastor. Bueno, fíjate lo que dice Juan capítulo 1. Yo voy a mencionar estos versículos casi corriendo, pero quiero que lleguen como este cohete fuerte a tu corazón. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1. En el principio, inmediatamente el lector de la Biblia dice, espérate, esto suena como lo que acabamos de ver en Génesis. Exactamente. En el principio, dice Juan, existía el Verbo, es decir, Jesucristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por lo tanto, Cristo no tuvo un comienzo y tendrá un final. Cristo es aquel divino en la misma esencia del Padre. Pero si no fuera suficiente, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y, ¿sabes qué? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo dijo, hágase, y se hizo. Y Cristo dice diariamente, sosténgase, y se sostiene. Si el sol no se acerca más a la tierra para quemarlo, no es simplemente porque hay una ley de la naturaleza, es porque hay una ley de Dios que dice se queda ahí. Si el sol no se separa de la tierra para congelarla, no es porque simplemente hay una ley natural en cuanto a esto, es porque hay una ley de Dios que dice tú te quedas ahí porque ahí te he creado para precisamente eso. Pero fíjate cómo lo dice el autor de Hebreos capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, es decir, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas, fíjate esto, por la palabra de su poder. La misma palabra que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, es la misma palabra con todo poder, con toda autoridad, que dice, sosténgase y yo sostendré mi creación. No porque Él sea la creación, pero como creador sostiene lo que Él ha creado. Él no simplemente creó y dijo, ese es su problema ahora, yo vendré en tantos años a ver cómo se las arreglan, a ver si se les acaba el agua. No, Dios es el creador, pero agrégale algo, tanto el sustentador también. Es el creador como el sustentador. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por consiguiente, cuando nosotros llegamos aquí a Génesis 1, 1, 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente piensa en Cristo. Piensa en Cristo, tu Salvador. Piensa en este Señor que te compró y te salvó, como vamos a ver. No simplemente piensa en Dios como el Creador, en Cristo como el Creador, pero agrégale algo ahí.
lo que acabamos de cantar. Santo, 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 oh bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque hay algo precioso en la creación, en el relato de la Biblia, y es que Dios creó, no para que estos me sirvieran, porque había algo que ellos me podían dar a mí, no, Dios creó y dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Fíjate lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 1 en Génesis. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues, otra vez creó, y vamos a ver esta palabra, es importante. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Lo que estos versículos nos relatan es que nuestro Dios creador es un Dios trino en todo poder y en todo señorío. La cosmovisión, el marco de vida tuya tiene que ser por medio de los lentes de este Dios todopoderoso que creó e hizo. Y la pregunta tuya debe ser en estos momentos, qué bueno, pero ¿por qué tan importante? Qué bueno que la Biblia mencione esto, pero ¿de qué me sirve a mí en el 2019? ¿De qué me sirve a mí entender que Dios es el creador de todo en el 2019? ¿De qué me sirve a mí como individuo creyente, como padre, esposo, esposa, madre, amiga, hijo, hija? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios creó absolutamente todas las cosas? Bueno, la pregunta también debe ser, ¿cómo se relaciona este amor también profundo de Dios por las naciones? ¿Cómo y me importa esto? Bueno, porque si tu Dios es un Dios débil, en medio de la aflicción vas a ir a buscar a otra cosa, a otro Dios. Si tu Dios no es completamente gozoso en sí mismo, tu gozo se va a hacer y va a estar marcado por medio de las circunstancias de tu vida. Si tu Dios no es suficiente, vas a hacer a Dios más algo tu Dios, y ahí deja de ser Dios. Si tu Dios no es aquel capaz de rescatarte en medio de tu pecado y tu dolor, vas a vivir una vida pasiva y decir que Dios me ama así y Dios pues ya me salvó y yo soy así como soy. Pero en cambio, cuando tú entiendes que Dios es tanto el creador como aquel que está interesado en que tú seas más como Él, vamos a ver que entonces a Él le importa lo creado, que Él cuida lo que ha creado, que Él sostiene y que Él preserva su creación, porque ella misma revela la gloria de Dios. Yo mencioné que es importante esta palabra de que Dios creó. ¿Sabes por qué? Esta palabra es importante porque conlleva que no simplemente la idea de crear algo, sino de preservar algo. No simplemente de crear, pero de salvar. Esta palabra en hebreo, esta barra, tiene esta idea de que Él ha creado con el fin de algo. Él no simplemente creó y ya. Nosotros creemos que Dios, el creador, está muy involucrado en su creación. Él la creó con el fin de que Él venga a salvar a personas, con el fin de que Él cree para salvar, que Él va a crear para guardar. Me ayudó mucho entender esto de un teólogo que yo estaba leyendo esta semana, David Atkinson. Él dice, escucha esto, el Dios que hace las cosas es el Dios que también hace las cosas nuevas. Qué impresionante. El Dios que vemos en Génesis 1 es el creador de todo. Pero al leer toda la historia redentora de la Biblia, nos damos cuenta, dice él, que Él también es el redentor, sustentador, recreador y aquel que trae todas las cosas en un orden completo. Ahora, si esta verdad que estamos compartiendo no mueve tu corazón para adoración hacia Él y poder proclamar de esta gloriosa obra de Dios, realmente no sé qué más podrá mover tu corazón y mi corazón. Si el conocer a este Dios precioso y fuerte no nos impulsa a vivir una fe contagiosa, verdadera, real, sincera, con quienes nos rodean, no sé qué más va a movernos a vivir nuestra fe de una manera misionera, local y globalmente. Si la verdad de que Dios te ha creado a ti
Y todavía no hemos visto el propósito del para qué te creó, pero si la verdad que Él te creó y tú tienes una respuesta que Él me creó a mí, y eso no nos impulsa a poder compartir con otros humanos que han sido creados a la misma imagen de Dios en necesidad de un Salvador, entonces va a ser muy difícil ser agentes y testigos de Dios y entender el propósito del por cual Él creó. Ahora, si este es el creador, la pregunta que sigue siendo y está en pie y no contestada es la siguiente: ¿para qué creó? Está bien, ya creemos que Él creó, perfecto, Él es el creador, el sustentador, pero respóndenos la pregunta que hiciste al principio: ¿para qué Él te creó? Si Él es el creador, ¿para qué fue que Él te creó? Ahí es donde vamos a entrar entonces al punto número 2: ¿para qué fue creada esta creación? Hay un pastor que yo lo recomiendo mucho, un pastor de los años 1700, Jonathan Edwards, que en lo personal es el que más me ha influenciado a mí en cuanto a entender el para qué y el por qué de la creación. Recuerdo en un invierno en Minnesota, con todo lleno de nieve, donde para algunos no hay vida porque no hay nada verde, para mí había mucha vida, que amo la nieve, amo el frío. Entonces cuando estaba todo congelado, leer esto fue para mí muy edificante porque entendí el por qué y el para qué de la creación. Pero fíjate lo que Jonathan Edwards dice en su ensayo muy conocido, fíjate el fin del por qué Dios creó el mundo. Es un ensayo, búsquenlo, léanlo. Fíjate lo que él dice: la idea de que Dios creó el universo con el propósito de recibir algo de la creación, fíjate esto, no es solo contraria a la naturaleza de Dios, sino que es inconsistente con la noción de la creación. ¿Por qué? Si la creación recibe todo perfectamente y enteramente de Dios, ¿cómo puede ser posible que pudiera añadir algo a Dios? Hacer de Él, en cualquier aspecto, algo mejor de lo que Él ya es. Y así entonces el Creador ser dependiente de la creación. Es imposible que Dios haya creado porque a Él le haya hecho falta algo. Es imposible que Él haya creado para que de alguna manera lo que Él ha creado le traiga a Él un sentido más de valor y de identidad y de propósito y de Él sentirse más amado. La noción de que Dios está en su trono esperando a que alguien le aplauda es una mentira y una falsedad contra la Biblia. La noción de que Dios está en busca a ver si hay alguien por ahí que me ponga atención es un Dios que te han vendido, que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, bueno, compasivo, que ha creado para entonces mostrar su grandeza, su señorío. Él es perfecto en todo sentido. Y podríamos decir, con la manera en que yo trato de resumir esto, es que Dios creó desde su plenitud para comunicar su plenitud. Él creó desde Él ser perfecto para comunicar su perfección. El fin del por qué Él creó lo que vemos hoy, y el fin del por qué Él te creó a ti a su imagen y semejanza, con una mente para comprender, un corazón para responder con afectos, emociones, es porque precisamente Él te creó para comunicarte quién es Él y el por qué Él te ha dado esta gran bendición. Debe ser la pregunta del millón: ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha creado? Y como vamos a ver ahora en Cristo, yo pueda conocerle, adorarle, atesorarle y buscar todo mi todo en Él. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que Dios más ama en el mundo? ¿Qué es lo que Dios más ama? Muchas personas dirían, bueno, a su iglesia. Lo que Él más ama en todo el mundo es amar a su iglesia. Lo que Él más ama en todo el mundo es su creación. Bueno, yo quiero que Isaías responda a esta pregunta. Ve conmigo a Isaías capítulo 42, versículo 8. Fíjate lo que el profeta Isaías dice. Isaías 42, versículo 8. Yo soy Yahweh, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes tachadas. Y ahora salta al capítulo 48, versículo 11, que es algo muy similar. Fíjate lo que Dios hace. Y Él nos contesta la pregunta: ¿por qué? ¿Y qué es lo que Dios más ama en el mundo? Fíjate lo que dice Isaías 48, 11. Por amor mío, repite, lo haré. Está hablando de salvación, de rescatar. Él está hablando de redimir, de comprar, de perdonar. ¿Por qué es que Dios lo hace? El fin de Él perdonar no es por el individuo que está perdonando. El fin de Él perdonar y extender gracia y misericordia, sí, tú eres el receptor de esto, bendecido por eso, pero el fin no se queda contigo.
El fin es que tú entonces traigas gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Entonces lo que la Biblia hace en Génesis 1 es abrirte una ventana grande en un Dios grande. Abrirte una ventana de esa casa que quizás está una ventana bien pequeñita en cuanto a tu Dios, y se abre una ventana gigante que ni siquiera alcanzas a comprender el misterio de la grandeza de Dios, el cual tú tienes por gracia. La misericordia de este Dios soberano que te ha creado para entonces Él comunicarte a ti, un ser capaz de entender, de abrazarlo, de amarlo, de atesorarlo por gracia para y por Él. Este es el Dios el cual adoramos, el cual Él nos ha creado con el fin de que nosotros entonces, como el Espíritu Santo dice en Génesis capítulo 1, que se movía sobre la superficie de las aguas, y la idea ahí es que el Espíritu Santo es como aquella madre que guarda y va a dar a luz a su hijo. El Espíritu Santo se movía por la superficie de la tierra con el fin de dar a luz lo que Dios iba a decir en los próximos versículos. Es como esta águila que guarda a sus polluelos, a sus hijos, a sus pajaritos, y los guarda y los cuida. Bueno, la superficie estaba siendo guardada por el Espíritu Santo de tal manera que cuando Dios dijera hágase la luz, el Espíritu Santo iba a ser este agente de traer a cabo lo que Dios dijo que se iba a hacer. Cuando tú entiendes todas estas verdades, tú encuentras la pregunta no es ¿y por qué Dios no salva a todo el mundo? La pregunta que tú debes responder es ¿por qué Dios salva? Si lo que vemos más adelante en Génesis 3 es la caída del hombre, de Adán y Eva, lo que vemos 2 capítulos más adelante es esta desobediencia, que en vez de ser obedientes a la gloria de Dios, a Dios, Adán y Eva dicen no, gracias, yo voy a tomar mi propia decisión. No es a tu manera, Dios, es a mi manera. Y deciden cambiar la verdad de Dios de gloria por una mentira que lo que hace es dejarlos más saciados, donde viene la muerte tanto física como espiritual. Y de ahí en adelante este Dios de gloria responde a la pregunta ¿por qué Él salva? Cuando Él no tuvo que salvar a nadie. Cuando vemos según Romanos capítulo 1, 18 que restringen y cambiamos la gloria de Dios por mentiras y por nuestro pecado. ¿Por qué es que Él salva? Cuando la humanidad dice no a Dios día a día. ¿Por qué es que Él te salvó a ti? No simplemente porque te creó, pero porque te salvó. Bueno, Efesios 1 responde a esta verdad en el versículo 4, en el 13, 4 y 5, cuando Él dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si la creación de Dios te asombra, que te asombre que Él te escogió antes de Él crear la tierra y el universo. Es decir, que antes de que Él llevara a cabo su plan de creación, Pablo dice en Efesios 1:4, ella tenía su plan de salvación. Por lo tanto, Dios creó la tierra para que seres humanos en la historia de Dios, que aun cuando desobedecieran y pecaran, el plan de salvación ya estaba ejecutado antes del pecado y la caída. ¿Por qué es que Dios salva? Sigue respondiendo Pablo en Efesios, Él nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme al plan determinado de Dios. Él creó el universo donde tú ibas a estar, la tierra donde tú ibas a estar, en el día donde tú ibas a nacer, en la tierra donde ibas a nacer, para decirte, a tal edad yo te he comprado desde la eternidad. A tal edad mi mirada estuvo presente siempre en ti y te he creado con el fin de que tú me conozcas a mí. La pregunta del creyente otra vez tiene que seguir siendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios me salvó. ¿Por qué a mí Dios puso su mirada de amor cuando yo huía de Él, cuando yo no quería de Él? ¿Por qué a mí? Debe ser tu pregunta. ¿Por qué Él me salvó? ¿Por qué Él me compró? ¿Por qué soy suyo? Yo espero que todo esto sea escuchado por nosotros y entendamos que entonces, al ser perdonados, justificados, redimidos, comprados, salvados, aún siendo santificados y recibimos a gloria, es con el fin de que cada vez más conozcamos más su gloria, su belleza, la atesoremos, pero no simplemente nos quedemos con ella. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué hago yo con esta verdad?
Si Dios te creó para compartir contigo, comunicarte su plenitud, y Dios creó para que conocieras al Salvador Jesucristo, la pregunta sigue siendo, ¿qué hago con esta verdad? Es imposible encontrarlo al creyente que ha entendido esta verdad, que diga, ay, qué bueno, voy a mi casa a descansar. Es imposible que tú veas gente a tu alrededor que está en busca de un propósito, de valor, de identidad, de pregunta de por qué estamos aquí, por qué pasa esto allá en mi país, por qué está pasando esto en mi familia, y están preguntando y tú con la respuesta de que hay un propósito de todo lo que Dios ha creado, y el creyente diga, voy a mi casa tranquilo, yo voy a gloria un día de estos, y Dios me espera allá, entonces yo estoy tranquilo aquí, comiendo, disfrutando. No, el creyente entonces, ¿qué es lo que hace? Se moviliza. El creyente no puede estar callado. Por eso que tú encuentras la iglesia primitiva en Hechos activa. Nunca la encuentras pasiva. Nunca la encuentras que, bueno, se puso difícil la cosa, me están persiguiendo a Pedro, pusieron en la cárcel. ¿Sabes qué? Mejor olvidemos de esta locura que se nos metió de ir a ser héroes y compartir la fe. No, quedémonos quietos. Mira, no sabe que las cosas están un poco malas, no hablemos de Cristo. No, ¿sabes qué? Es necesario obedecer al hombre, a Dios y no al hombre. Uno como Esteban, que le costó su propia vida y no cayó por compartir literalmente de Génesis hasta el presente. Cuando tú lees el sermón de Esteban en Hechos, es él hacer lo mismo de alguna manera que tratamos de hacer, y es contar toda la historia de Dios de salvación. Por lo tanto, el creyente se enfoca en vivir esta pasión localmente como globalmente. Él no simplemente piensa en su casa, lo cual es importante, y ahí comenzamos. Él no simplemente piensa en su iglesia, lo cual es importante, pero él no simplemente piensa localmente en su comunidad, él piensa globalmente. ¿Quién irá? Fue la pregunta que Oscar nos hizo en esta mañana. ¿Quién irá? Porque si tenemos un mensaje que proclamar, entonces, siendo empoderados por el Espíritu Santo, salimos localmente, globalmente, con la idea de que tenemos la historia verdadera del Dios verdadero, del amor verdadero, que todo ser humano anda buscando y se sacia con mentiras que parecen verdad, con amor que parece amor, pero al final nos deja vacíos, sin propósito y sin identidad. Por lo tanto, nos movilizamos porque tenemos un Dios que es un Dios que creó las misiones. Dios creó las misiones, y las misiones comenzaron en la mente de Dios. Ciertos periodos en la historia de la iglesia han ocurrido ciertos eventos que marcan un movimiento misionero, pero no pensemos que las misiones comenzaron con la iglesia. No pensemos que las misiones comenzaron cuando algunos simplemente oraron y que ahí fue que surgió la idea de las misiones. Todo eso lo que hace es confirmar que Dios está detrás de una agenda misionera, que Dios está detrás de ir y movilizar a su iglesia a proclamar de estas grandes verdades, tanto localmente como globalmente. Y la idea es que día a día, mi oración es que mientras que caminamos en esta serie, tú estés orando y digas, Señor, ayúdame a entender más esta gloria tuya y por qué tú creaste para comunicar esta verdad. Ayúdame a no estar quieto, pasivo con mi pecado y la realidad del pecado de otros, y decir, bueno, ya al fin y al cabo Dios va a regresar, Cristo va a regresar. Sí, ante esa verdad que Cristo va a regresar, nos movilizamos. La historia ya está terminada, ya fue escrita, la estamos viviendo. El creyente no sale a las misiones con ojalá que esto funcione, esperarte, ojalá que alguien crea en Cristo, ojalá que, vamos a ver, Dios, mira lo que estamos haciendo por ti, a ver qué ayúdanos. No, el cristiano va con una bandera de victoria. El cristiano va con una bandera que dice, it is finished, terminado es, consumado es. Él vendrá por su iglesia y mientras tanto Él nos moviliza a impactar, a ayudar a otros a entender valor. Por lo tanto, tú como creyente tienes valor, tienes identidad, tienes propósito en Él. Él te ha dado dones y talentos, recursos, no para hacer y estar cómodos, pero para todos aquí, comenzando conmigo, nos movilicemos, vivamos vidas que realmente comuniquen su gloria. Porque nosotros decimos en Gracia sobre Gracia que nuestra misión somos discípulos que atesoramos y proclamamos la gloria de Dios en Cristo por su Espíritu a las naciones. Eso es lo que nosotros queremos como iglesia. Queremos tener un impacto localmente en tu familia, en tu iglesia,
en tu comunidad, tanto en Broward, South Florida, el sur de la Florida, y en Broward, pero en todo el mundo, porque para eso fuiste creado, con el fin de llevar a Cristo a otros lugares y ser testigos de la gracia, de la riqueza de la gracia de Dios. Y todo esto comienza con que tú conozcas de Cristo. Quizás tú dices, wow, esto es Dios que tú me muestras, sí, grande, no lo había visto así, o estoy en desacuerdo. La idea es que tú puedas venir como yo tuve que venir y tengo que venir diariamente, en humildad. Y si Señor, tú eres Dios, yo no soy, yo he pecado, tú no has pecado, yo no te pido a ti salvación, tú has traído la salvación. Por lo tanto, yo pido perdón y quiero que tú, Señor, por favor, me salves, me perdones, me hagas tu hijo o hija para movilizarme a proclamar esta verdad que ha marcado mi ADN como nunca antes de mi vida. Y si ese eres tú, yo quiero hablar contigo, yo voy a estar aquí al final, pero para todos los creyentes que ya están acá, y la idea sigue siendo el mismo peso en nosotros, Dios, ayúdanos a movilizarnos. Ayúdanos, porque hay un lugar para que otros vengan y conozcan de Cristo, no para hacer el ministerio de una persona grande, pero para hacer la gloria del Señor, lo que es grande y visible y que se muestre en todo lugar. Así que déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has creado el universo con un amor profundo. Tú eres el que ha creado las naciones, y como vamos a ver estos próximos 4 domingos, si tan solo vimos que tú eres el creador y el por qué creaste, oh Padre, de aquí en adelante vamos a ver cómo en tu Biblia tú has mostrado que tú has creado naciones, pueblos, tribus para proclamar de Cristo. Así que ayúdanos, Dios. Dependemos de ti, porque solo no podemos. Esto es imposible para nosotros, pero es posible para ti, porque tú dijiste que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que somos enviados porque tú nos enviaste. Ayúdanos a vivir nuestra fe, movilizándonos en nuestra familia, en nuestra iglesia, y local y globalmente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.